Esta semana ya hemos llegado a la 10ª semana de nuestro estudio sobre el gran conflicto, lo que significa que estamos pronto a terminar este libro, pastor. Definitivamente. Y qué rápido se pasa el tiempo y los temas cada vez, debo admitirlo, también se vuelven un poco más complejos y, quieras o no, tienen que ver con mostrarnos que a veces nuestra cosmovisión, la que nos ha dado nuestra cultura, tal vez no ha sido la mejor, y por eso hoy queremos compartir un tema que espero nos ayude a ver qué enseña la Biblia y cómo podemos estar escudados sobre un gran peligro que viene sobre este mundo y que ya estamos enfrentando. Nos vamos a referir al tema de el espiritismo desenmascarado. Así que vamos a orar pidiendo al Señor que nos dé su sabiduría. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos das tu palabra para darnos sabiduría a fin de enfrentar las estratagemas del enemigo. Pedimos, Señor, por favor, ilumínanos con tu Espíritu y que tu palabra guíe nuestros pensamientos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día domingo, Pastor Dani Perla, hablando acerca de desenmascarar el espiritismo, vamos a hablar sobre las consecuencias mortales del espiritismo. Y queremos enmarcar esto desde la perspectiva, y nuestro pastor nos va a ayudar sobre qué enseña la Biblia respecto al tema de la muerte. El tema de la muerte siempre ha sido algo que ha fascinado a los seres humanos porque no lo comprendemos y justamente porque no sabemos qué sucede, nosotros no sabemos qué sucede después de la muerte, pero la Biblia nos da la luz que necesitamos. Así que quizás la primera pregunta, pastor, que quisiera comenzar haciendo es, cuando nosotros hablamos de la muerte, quizás comenzando de esa manera, con ese término, cuando hablamos de esta palabra, de esta situación, ¿qué queremos decir y por qué es importante que quede claro en nuestra mente a qué se refiere ese suceso para no ser presas del espiritismo? Muy bien, creo que el tema de la muerte es un tema que está allí. No necesitamos demostrar que hay muerte. Cuando uno visita cualquier ciudad, cualquier pueblo, hay un cementerio y eso es una evidencia de lo que sucede. De paso, es un tema que, aunque sí nos llama la atención por un lado, por otro lado tratamos de ignorarlo, de obviarlo, no hablar mucho acerca de ello. Algunos piensan que si hablan de la muerte o si yo consigo, por ejemplo, un plan con una funeraria, estoy acelerando, atrayendo la muerte, y todo eso es así, es una realidad que así piensan algunas personas. Sin embargo, la Biblia no se queda callada con respecto a este tema. También quiero mencionar que cuando hablamos de la muerte, es un tema que nos angustia, porque la muerte significa el fin de la vida tal como la conocemos en este momento. Entonces, como es el fin de la vida tal como la conocemos en este momento, la gran pregunta que surge es, ¿y después qué hay? ¿Después hay alguna conciencia o no hay una conciencia? La Biblia habla de la resurrección, ¿será posible la resurrección? Entonces, todo esto es lo que hace que el tema de la muerte sea un tema muy importante, que nosotros tengamos que considerarlo, pero a la luz de la palabra de Dios, porque creo que ese va a ser el único realmente remedio eficaz para tratar con todo esto que tiene que ver con la muerte, para no tener ese temor irracional ante la muerte y tampoco dejar que este tema sea un instrumento en las manos del enemigo, porque entonces aquí voy a este punto con el espiritismo, cómo la muerte está relacionada. Si hay una lucha entre el bien y el mal, y de hecho sí la hay, pero lo estoy planteando de esa manera, ya que hay una lucha entre el bien y el mal, un conflicto, hay dos bandos, está Dios y Satanás. Ahora, ¿cómo le sirve a Satanás, ya que él es el enemigo de Dios, este tema para poder él siempre avanzar su agenda que tiene en rebelión contra Dios? Eso es lo que vamos a estudiar y tenemos que saber, hermano Gerson, porque ya está bien comprobado en lo que vamos a estar estudiando en esta semana, que sí
es un hecho que Satanás ha usado este tema para sus propósitos. Y justamente quería destacar ya ese punto y comenzar a explorar esta idea. Una respuesta que se ha dado a lo largo de la historia respecto a la muerte es que en realidad no morimos y que de alguna manera eso es una entrada a una nueva etapa de la existencia y por lo tanto la muerte, según lo que algunos dicen, y esto no es nuevo en realidad, según muchas religiones antiguas, simplemente es comenzar a vivir un nuevo plano de existencia, en una nueva dimensión, si se quiere decir así, pero realmente esto, volviendo a esa pregunta que usted hacía, ¿qué sentido tendría para el enemigo usar este argumento y decir, hey, no se mueren realmente eso no existe, lo que van a hacer es pasar a un nuevo plano de la existencia? ¿Y por qué ahí hay un gran peligro, pastor? Bueno, es una pregunta muy abarcante. Sabe que el primero que en la Biblia mencionó la cuestión de la muerte fue Dios. Sí. Porque Él fue el que le dijo a la pareja recién creada que si ustedes comen de un fruto del árbol que yo les he pedido que no coman, el árbol del bien y del mal, ustedes van a morir. El primero que usó, noten, es bien interesante esto, la primera mención de la palabra muerte estuvo en Dios hablándole al ser humano. Luego, la gran tentación y la gran prueba de nuestros primeros padres fue escuchar una voz contraria a la voz de Dios. Y esa voz que venía a través de un medio, en este caso una serpiente, esa voz de la serpiente, que no era la voz de la serpiente, al final era la voz de Satanás, era no moriréis. Ahí tenemos entonces dos visiones. Dios dice, van a morir, la serpiente dice, o Satanás, no van a morir. Y a partir de allí, porque usted mencionaba las culturas, sí, egipcia, babilónica, griega, y cualquiera otra que uno ve a lo largo de la historia, toman este tema de la vida después de la muerte como un hecho, y lo dan como un hecho, pero entonces ya vemos de dónde viene. Si Dios dijo, van a morir, pero luego vemos que hay una voz que dice, no van a morir, entonces hay algo ahí. Ahora quiero decir, porque creo que esto es la base, pensé que esto lo iba a mencionar tal vez más adelante, pero yo creo que es bueno ponerlo como fundamento, claro, desde ya. Ok, solo hay dos visiones entonces, que cuando una persona muere, realmente muere, eso significa ya no hay conciencia, la persona se desintegró, que nosotros creemos que esa es la visión bíblica. Sí. Cuando digo se desintegró, ya vamos a explicar a qué me refiero con eso. Claro. Pero solo hay dos opciones, la persona realmente está muerta, no hay conciencia de nada, la persona no sabe nada, no fue a ningún lado, está muerta. Simplemente no existe la persona. O la otra visión es, el cuerpo de la persona quedó en la tierra o donde sea, el cuerpo se desintegró, pero hay algo dentro de la persona, un espíritu, un alma, que va a andar por ahí, o va a ir al cielo, o va a ir al infierno, lo que sea. Solo hay esas, para resumir, claro, entre todas las visiones que hay, solo hay esas dos visiones. Ahora, noten esto. Si yo acepto la primera visión, que la persona realmente murió, no, la persona ya no existe más. En ningún estado, su conciencia no existe porque no está el cuerpo. Para que una persona piense tiene que tener el cuerpo, pero lo vamos a explicar muy bien más adelante. Ahora, si yo creo esa visión y entonces esa es la visión que la Biblia apoya, pero si alguien cree que la persona realmente después de la muerte tiene conciencia, ahora la pregunta es, si a alguien se le apareció una persona, pero si la Biblia dice que esa persona ya no existe, entonces ¿quién se le apareció? Allí es donde entra la función del enemigo. Noten por qué es bien importante. Tal vez ahorita claro, estamos planteando, pero noten, este es el punto. El punto es, si yo acepto el relato bíblico
de que la muerte realmente es un completo estado de inconsciencia, de fin de la vida, tal como la conocemos en este momento. Ahora, entonces, si hay personas que dicen que se les apareció a alguien, que sí le habló a alguien de allá, de ultratumba, ¿quién le habló? Si la visión bíblica es que la persona realmente está muerta. Ahí es donde entra el enemigo, ahí es donde entra esta palabrita que se llama espiritismo. Y por eso la importancia de la lección de esta semana, para escapar de los engaños del espiritismo. Y que serán muy fuertes. Hoy queremos solamente leer algunos pasajes para que ya los tengan en mente, aunque vamos a seguir profundizando en esto, como ha dicho nuestro pastor en la semana. Pero para que quede clara la visión bíblica desde base, en Eclesiastés, capítulo 9, nos aparece un texto que es definitivamente un texto clave, un texto definitorio respecto a este tema. Y aquí dice en Eclesiastés capítulo 9, verso 5, de la siguiente manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y si leemos todavía el verso 6, ahí dice: también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y considerando que en las culturas que rodeaban al pueblo de Israel, igual que ahora había gente que pretendía comunicarse con los muertos, tenemos Isaías capítulo 8. En Isaías capítulo 8, Dios da unas indicaciones, y dice aquí, en el verso 19 y 20, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y con estos pasajes en mente, para lo que vamos a seguir en el resto de la semana, pastor, la Biblia hace claro el hecho de que una persona que ha fallecido ya no tiene ninguna comunicación con nosotros los que estamos vivos. Ya no participa más, porque de hecho la muerte es lo contrario de la vida. ¿Y cómo surgió la vida? Lo vamos a estar mencionando en los siguientes días. La vida surgió, número uno, por un acto de Dios, donde Él creó al hombre, creó el cuerpo del ser humano, más puso el aliento de vida, esa energía, esa chispa de vida. Dios la puso en el ser humano, y ahí el ser humano llegó a ser una persona viviente. La muerte, ¿qué es? Es la desunión, vamos a llamarlo de esta forma, de esos dos elementos básicos. El cuerpo y el espíritu se separan, entonces ya no hay nada, la persona ya no puede pensar, pues nuestros pensamientos están en nuestro cerebro, que forma parte de nuestro cuerpo. Yo no sé, tal vez podemos poner un ejemplo moderno ahora, hasta donde se pueda. Cuando uno tiene un dispositivo electrónico, un teléfono, por ejemplo, una computadora, y usted grabó información ahí, pero la computadora se dañó, la información estaba allí en ese aparato, y al dañarse usted ya no puede obtenerla. Así que lo mismo sucede con nuestro cuerpo. La Biblia hace bien claro, todo pereció, dice, su amor, su odio. De paso, ese es un texto que menciona cuáles pueden ser los sentimientos que pueden guiar la vida de una persona, pues, sí, su amor, odio o envidia. A mí me llama la atención porque Salomón, de todo lo que hay de emociones o sentimientos, escogió esos tres. Y uno decide en cuál de esas tres ha vivido su vida mayormente. Pero bueno, eso solo es de paso. Pero ahí él lo hace bien claro, ya no existe, ya no participará más en lo que se hace debajo del sol. Por eso es incongruente ir, como decía Isaías, a consultar. Dios mismo hace la pregunta, ¿por qué están buscando un muerto para consultar? Cuando hay que buscar a los vivos. Y en este caso, el que vive y permanece para siempre es nuestro Dios. Amén. Así que, pastor, quisiera que orara por nosotros para que Dios nos ayude a entrar en este tema que estamos apenas introduciendo y que lo vamos a desarrollar durante la semana, con el espíritu de querer aprender lo que realmente la Biblia dice, porque debemos admitir, tenemos una gran carga histórica y cultural
que parece apuntar en dirección contraria de lo que la Biblia enseña. Así que queremos que la Biblia nos enseñe. Ayúdanos, pastor, con esta oración para que nuestro corazón esté dispuesto a aprender. Amén. Padre, en este momento pedimos tu iluminación del cielo para poder entender este tema, porque hay dos aspectos, Señor. Tú sabes cómo la muerte nos afecta. Es la consecuencia más grave que el pecado ha causado en este mundo. Y tú sabes, Señor, también el corazón herido de muchas personas que han perdido a alguien muy cercano que amaban. Y también tú sabes, Señor, que el enemigo se ha aprovechado de este tema tan sensible para hacer avanzar su agenda de rebelión en contra tuya. Por eso danos sabiduría, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.